empezó. Hola, buenas noches. ¿No se escucha? Buenas noches, Doc. Disculpe, tiene el micrófono apagado. No lo escuchamos. Toda la razón. Ahora sí Sí, se todo el escucha. tiempo lo Ahora has sí, tenido ¿cierto? apagado. Que volver a Ahora sí se empezar. escucha. Muchísimas No he gracias. empezado. Dije que vamos a empezar el día Sí. de hoy con una reflexión. Estaba presentando algunas personas que no me conocen. Para los que no me conocen, soy Jairo Lago, el director clínico de Medicol UPS. Soy uno de los fundadores de esta institución hace unos 7 años más o menos. Pues no, pues bienvenidos a este espacio. Es decir, hace tiempo no me veía con muchos, me alegra mucho estar aquí nuevamente pues con ustedes. Quiero empezar con una reflexión. Existe una gran diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Cuando nosotros en el mundo de la vida empezamos a reconocer esa gran diferencia entre lo que quiero y lo que necesito, solo desde ese punto de partida podré empezar a entender y comprender que es aquello a lo que yo le llamo responsabilidad y corresponsabilidad. Será muy difícil en el camino de la vida, en el camino terapéutico, en la intervención, en los programas de salud mental. Será imposible si existen diferentes partes, usuario, familia, terapeutas, todo ese grupo, todo ese contexto. Si ese grupo no está caminando en la conciencia de la diferencia entre lo que quiero y lo que realmente necesito, muy seguramente los procesos y los programas nunca serán efectivos. No cabe duda que muchas veces los que trabajamos en esto quisiéramos salvar a todas las personas. Eso es lo que quisiéramos. Y muchas veces creemos, nuestro mundo emocional nos puede decir que salvarlos es darle un abrazo. Pero también podríamos reconocer que no es lo que quisiéramos, pero lo que esta persona necesita es empezar a entender el límite entre el afecto y el vínculo maduro, objetivo y claro. Por eso empiezo con esta reflexión. Es importante que esto hoy quede, espero que se grabe en su hipocampo, que es la memoria emocional, es ese pequeño computador que tenemos aquí en el cerebro límbico. Y que empecemos entonces a caminar frente a esto que vamos a hablar el día de hoy, que se llama adherencia a los programas de intervención o a los tratamientos. Porque si nosotros no reconocemos que es vital que realmente todos vayamos por un mismo camino, pues entonces los procesos realmente no van a resultar como nosotros queremos. Y pongo otro ejemplo en esa reflexión.
Se lo ponía a unos deportistas hace unos días, a unos deportistas de alto nivel tenístico, jugadores de tenis que representan a nuestro país, y se los decía hace un tiempo, hace unos días. No quiera ser el mejor, más allá de que tenga talento, sino entrena lo que necesita. No lo que usted quiere. No es lo que usted desea. Usted quiere entrenar esas tres jugadores de tenis, no sé si algún día han escuchado, Rafael Nadal, Djokovic y Roger Federer, ellos, y en el libro de este señor Rafael Nadal dice, yo sé que Federer tenía un gran talento, a mí me tocaba entrenar 3 o 4 veces más al día de lo que él hacía, para yo poder aspirar a medio igualarlo, y muchas veces en la mañana me levantaba sin ganas de nada. Y continúo con la reflexión. Hacer un tratamiento, generar una intervención terapéutica, no está correlacionado con estar motivado. La intervención o el reconocimiento de la necesidad no significa motivación. Hace unos días alguien me decía, es que no estoy motivado para hacer mi tratamiento. Y en ese mismo espacio donde había muchas otras personas, yo intenté llevar a estas personas a que hicieran un insight, un darse cuenta, y a que empezaran a reconocer que las necesidades trascienden las motivaciones. Voy a poner un ejemplo físico. Si yo tengo un cáncer, hacerme una quimio me generará motivación. No, pero la necesito. Y cuando empezamos a entender que nuestro cerebro y todo el mundo psíquico, aunque no lo vemos, es extremadamente complejo. Y que esos neurotransmisores, que son las cosas más pequeñitas del mundo, si esos berracos se desbalancean, sucede una cantidad de cosas en nuestro pensamiento, en nuestra emoción y en nuestro cuerpo. Y que muchas veces tenemos necesidades correlacionadas con eso que sucede con nosotros, pues entonces tenemos que empezar a entender que realmente crear una conciencia de necesidad no significa tener motivación. Es que muchas familias llaman, muchos usuarios se comunican con nosotros, muchos usuarios vienen a nuestra consulta y nos dicen, es que no estoy motivado. Es más, los terapeutas en algún momento, yo que formo personas en diferentes escuelas de diferentes profesiones, muchas veces los mismos profesionales son ocupados por crear un contexto donde el paciente esté motivado. No es que nosotros necesitamos motivar a nadie. Necesitamos crear una conciencia de necesidad que nos permita entender que yo soy adherente a un tratamiento porque reconozco que tengo yo mismo la necesidad. Y que si estoy en un lugar en donde puedo acceder a herramientas, porque siempre he creído que la intervención no es solo venir a un tratamiento, cuéntame cómo te sientes. No, venga. Cuando nosotros creamos este modelo de atención, lo primero que entendimos es que para generar adherencia, adherencia, empezamos a entender que aquí no solo los pacientes vienen a tratarse, no, también vienen a formarse. ¿Saben por qué? Porque lo primero que yo hice cuando escribo el modelo de atención SMART, por si no sabían, así se llama este modelo de atención, es empezar a reconocer que yo no quería hacer lo mismo que se hacen en la gran mayoría de instituciones clínicas, por donde muchos de ustedes o muchos de sus familiares han pasado, en donde usted le dice, usted tiene una depresión. Ah, bueno, estoy deprimido. Tómese este medicamento y venga a terapia dentro de 15 días. Y en terapia le preguntan, ¿cómo se siente bien? Cuénteme su historia. Ah, bueno, esa persona se queda toda la vida entendiendo que tiene una depresión, pero nunca lo forman en lo que es una depresión. En una cosa tan básica como decirle, usted sabe que usted tiene un neurotransmisor que se llama serotonina. Ve, no, ¿y qué es eso? Haga de cuenta que es un pastel que tiene que subir a ciertas estructuras del cerebro en cierta cantidad. Y cuando usted está deprimido, está subiendo más poquito de lo que debe subir. Ah, ¿cómo así? Claro. Entonces, cuando usted se le manda un medicamento,
Es para que su cerebro vuelva y aprenda a producir lo adecuado. O, por el contrario, si no necesita medicamento, porque es una depresión psíquica, es decir, no tiene que ver nada con un neurobiológico, entonces lo invitamos a que tenga una forma o un estilo de vida que le permita crear a usted mismo la serotonina. Por ejemplo, deporte. Por ejemplo, lectura. Algo que lo motive, pero algo sano, ¿no? Algo sano. Que me permita a mí configurarme y construirme. Y vuelvo y repito. Pero para eso, en términos y conceptos de adherencia, no significa que yo necesite estar motivado. Primera situación. Segundo, tener conciencia de necesidad nos tiene que llevar a entender. Y esto a muchos les va a caer duro, ¿cierto? Pero quiero decirles que en este momento se encuentran con nosotros unos estudiantes de una maestría, cuales yo asesoro y sé que están aquí con nosotros. Entonces, bienvenidos, chicos. Me alegra que estén aquí con nosotros. Necesitamos empezar a entender y a deslegitimar en cuanto a la adherencia, es decir, a la conciencia que necesitamos tener de necesidad de proceso, de transformación, de realmente empezar a ejecutar acciones coherentes, que ese término de, que muchos, yo sé que aquí muchos lo han escuchado, es que lo más importante es aceptar. Aceptar no es nada, con todo el respeto de los que digan que eso es mucho. Yo no conozco un mentiroso que lo haya aceptado que es mentiroso. Y sigue mintiendo. Entonces muchos llegamos y le decimos a alguien cercano a nosotros, no, lo más importante es que aceptes. No, o le digo yo a las personas si estoy con una dificultad, no, mire, yo sé que la he cagado, pero yo lo acepto. Ojo, el concepto aceptación se ha convertido en nuestro medio en un concepto paradójico y manipulable dentro del discurso. Y aceptación no significa de ninguna manera conciencia de necesidad. Es decir, aceptación no es adherencia al tratamiento. Entonces me puede llamar usted y decirme, no, es que mi hija o mi hijo, ellos aceptan que tienen un problema, pero pues hay que entenderlos, que entender que ellos seguramente hace mucho lo aceptan, ¿cierto? Y necesitamos hoy empezar a comprender eso, porque motivación y aceptación no hacen parte de la conciencia de necesidad. Son conceptos que se han mal utilizado y se convierten en discursos que se objetivan, es decir, se convierten como en un discurso cotidiano. Es más, uno puede terminar diciendo, le vuelvo y repito a los otros, no, lo que te falta es aceptar, no, lo que te falta es tomar decisiones. Y voy a otro concepto profundo relacionado con la adherencia. ¿Vale? Hay una gran diferencia entre no ser capaz y no elegir ser capaz. Hace unos días me decía, doctor, es que yo lucho y yo no soy capaz. ¿Qué hiciste el fin de semana? No, pues estuve en una rumba y me intenté no hacer nada. ¿Dónde estuviste? No, pues en una rumba. ¿Dónde estuviste? Una rumba. Porque hay una gran diferencia entre no ser capaz y no elegir ser capaz. Y crear los contextos y las dinámicas en donde yo termino involucrándome en experiencias y contextos en donde tengo amplias posibilidades de cometer un error. Está como el que, voy a poner un ejemplo. Entonces, usted terminó con su pareja, ¿cierto? Y a usted le encanta darle besos a su pareja, a usted darle besos a su expareja ya porque terminó. Es la cosa más inhumana. Le sube dopamina a mí. ¿Listo? Y usted se dice a usted mismo, pero no, venga, yo. Yo no puedo repetirlo. Perdón. Que ella acaba de terminar con su pareja, alguien que está aquí, listo, presencial. Y entonces lo que más le gusta a ella es para ella darle besos a su expareja. Es una cosa así loca, es una cosa dopamérgica, así placentera.
Pero ella se dice a sí misma, no, pero él me dijo que nos viéramos para hablar, pero yo me lo voy a dar un beso. Pero se fue a ver con él. Reconoce que tiene una debilidad y su conciencia de necesidad si la tiene, es decirse, si me veo con él, tengo un 99.9% de que yo termine dándole un beso. Es más, ni siquiera era a mí, que yo se lo di a él. ¿Quién se expuso? Entonces, al otro día va a la terapia y le dice a su terapeuta, no, me dijo Carla, y no fui capaz de no besarlo. ¿Qué elegí? Cuando yo empiezo a entender eso en estas dinámicas cotidianas, en la comprensión psíquica de cómo funcionamos todos, porque todos funcionamos así, podemos empezar a reconocer que esa diferencia entre no ser capaz y no elegir ser capaz tiene un punto de partida fundamental. La misma conciencia de necesidad. Es decir, yo tengo que reconocer como humano que mi tendencia, porque mi tendencia psíquica, emocional, desde mi amígdala cerebral y mi hipocampo, Ángel hace 8 días desarrolló del circuito de la recompensa, ¿cierto? Que mi tendencia es a elegir desde la emoción y a creerme lo que el hipocampo me dice como memoria emocional. Y que ese límite está en reconocer que por más de que exista un deseo de algo, yo tengo otra parte que es la que me hace humano. Y esa parte que me hace humano es la única que me puede llevar a mí a tener esa conciencia de necesidad. ¿Y cuál es? La elección. Diría por allá Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser libres, aunque no nos dé la gana de serlo. Pero no podemos malinterpretar ese condenados a ser libres como las cavas francesas. Los franceses jóvenes en los 60, 70, cogieron a Sartre era la libertad, y se metieron por allá en unas cuevas al lado del río Sena, y no se bañaban, eran hippies, consumían drogas, bebían, sexo por doquier, todo. Es que Sartre, no. Sartre le tocó sacar una ilusión y decir, espere, esto no es la libertad la que yo hablo. Entienda que la libertad de la que yo hablo es cuando usted reconoce que lo primero que tiene que ser libre es de usted, y de asumir que la libertad que usted asume como libertad, esa es la libertad que usted interpreta. Es decir, cuando hablamos de libertad es porque usted tiene la capacidad de ser libre de sus deseos, de lo que quiere, de eso que usted tanto quiere y que le termina haciendo daño. Por eso cuando nosotros hablamos de adherencia y cuando configuramos este modelo de atención, entendimos que en esa tríada interventiva, ¿okay? No sé si algunos se acuerdan que yo les hago este dibujito, los que estuvieron conmigo en valoraciones. Aquí está el usuario, pero aquí está la familia y aquí está todo su proyecto de vida. Es decir, la adherencia a un programa y un programa verdaderamente efectivo está correlacionado con la integralidad en un alto porcentaje de los casos. Es decir, cuando yo hablo de conciencia de necesidad, hablo de conciencia de necesidad ¿en dónde? En el contexto. ¿Esto qué significa? Si no hay familia adherente, no hay usuario que realmente trascienda. Si no hay usuario adherente, pues no hay familia que pueda ser intervenida. Cuando yo empiezo a reconocer que involucrar a mi familia, o que mi familia se involucre, hace parte de una corresponsabilidad dentro del fenómeno que vivimos, porque yo quiero ser claro en eso, ¿ya? Seguramente aquí hay usuarios de familia. Es que como el usuario es síntoma de su familia, la familia también es síntoma de su usuario. Es decir, es una relación que lo uno tiene que ver con lo otro. Y si yo no empiezo a entender desde la conciencia de necesidad que muchas de las cosas que suceden en esta historia psíquica que todos estamos viviendo
también tiene que ver conmigo, también necesito hacerme cargo, también necesito hacerme responsable, pues entonces esto, a lo que le llamamos adherencia, nunca va a existir. Y vamos a ahondar constantemente en algo que impide la adherencia. Y que nosotros somos expertos en eso. La queja. Es que, me decía ahora alguien, es que mi esposo no quiere. Me han dicho, es que él no quiere, es que ella no quiere, y yo quiero. Yo podría poner muchos ejemplos acá en donde nos hemos encontrado que los primeros que inician un buen proceso es la familia. Y los usuarios, pues seguramente lo terminan empezando después. O viceversa, usuarios con conciencia de una familia que no le interesa, pero terminan involucrándose. Pero esa conciencia tiene que empezar por algún lugar. Tiene que empezar por algún lugar. Entonces, el límite, ese límite, es la elección. Realmente, ¿qué elegimos? Y que elegimos no sea negociable. Hace poco me decía una persona muy querida por mí llamado Javier Hoyos. Me decía, ¿sabe qué yo? Para mí, él tuvo muchas dificultades en su juventud y él me decía, yo logré entender, es algo que yo di por allá en una conferencia y él lo, digamos que interpretó eso que yo dije. Decía, yo logré entender en lo que usted dijo, que existen cosas que no se pueden negociar, porque cuando se negocian, terminamos repitiéndolas. Así sea de a poquitos, y de a poquitos terminamos en la misma historia. Casi que es un ciclo que se repite. Y podemos poner el ejemplo del exnovio, podemos poner los ejemplos que puse ahora. Si nosotros no empezamos a entender que tenemos tendencia emocional a repetir nuestras historias, a reincidir en nuestra conducta. Claro, una persona con depresión tiene la tendencia a reincidir posiblemente en su depresión, si no empieza a entender que su depresión está dada por la forma en que experimenta el mundo de la vida. Una persona con un trastorno de ansiedad tiene la tendencia, una persona con un trastorno de personalidad va a tener la tendencia a caer en sus síntomas nuevamente, pues porque, voy a ponerlo en un ejemplo afectivo. Llega una persona con un trastorno de personalidad límite, listo, que son así dramáticas, su vida afectiva es una locura, son capaces de decirle a su pareja, si me dejas me mato, listo. Resulta que hizo su tratamiento, tomó decisiones con el sociópata que estaba, lo dejó, está sola, empezó su proyecto de vida, está emprendiendo, está en la película. Cuando llega y cuenta, no, estoy saliendo con el hombre más espectacular del mundo, se llama Andrés, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Cuando nos empieza a hablar de Andrés, otro sociópata. Que al principio se muestran, wow. Pero a los 15 días llega y dice, Andrés, imagínese que ese con el que estaba saliendo y tenía mi corazón lleno, no me llamó anoche. Me quedó llamando. Y entonces esto me mintió. Estás repitiendo la historia, porque no has logrado entender que tenés una necesidad. Y una de esas primeras necesidades es tener atención en cuanto a lo que estás viviendo. Y pongo otra vez el ejemplo. Si yo entiendo que tengo una tendencia circular a repetir la historia, pues entonces yo, ¿por qué? Si tengo el rabo de paja, ¿para qué lo voy a meter a la candela? Y hay algo que impide la adherencia. El ego. Cuando empiezo a creer que ya todo lo controlo, que todo lo sé manejar y que todo lo puedo controlar. El ego de la familia, no, él ya puede, ella ya puede, no, ya tiene suficientes herramientas. Espérate. Pregúntenle al terapeuta. Si nosotros no empezamos a reconocer que entender esto de la conciencia de necesidad nunca será otra cosa que reconocer que en el camino hemos seguramente experimentado un verdadero sufrimiento
verdadero dolor, verdaderas angustias, verdaderas preocupaciones. Hemos tenido la tendencia a ser permisivos con nosotros mismos y con los otros. Hemos tenido la tendencia a alejarnos de la capacidad de analizar la situación y nos alimentamos constantemente de lo que hace este cerebrito, una J grande, de la justificación. Con frases como, pero es que, pero es que, pero es que. El pero es que, el significado de adherencia y de conciencia de necesidad, tiene que desaparecer. Porque cuando yo me estoy justificando, me acostumbro a justificarme y siempre habrá una nueva razón para volver a ser conmigo. ¿O cuántos no beben porque están tristes, alegres, aburridos, ansiosos, pero siempre los motivos y no van hacia los pueblos? En los pueblos beben por todo. Por la montada a caballo o porque no hay caballo. La niña con anorexia es anoréxica por todo. Y eso necesitamos empezar a reconocer. ¿Por qué no estás comiendo? Porque me miramos bonito y no merezco ser mirado bonito. ¿Y por qué no estás comiendo? Porque no me veo. Cuando yo empiezo a dilucidar en este proceso de formación, que somos nosotros los que necesitamos también hacernos cargo, y que, como lo decía ahora, cuando creamos este programa, uno de los objetivos de todo lo que dejé iniciado es que las personas empiecen a reconocer cómo funciona el mundo psíquico. Todos los usuarios de este lugar tienen que volverse medio expertos en el circuito o en el sistema límbico, pues en su cerebro emocional, en el circuito mínimamente, y esperamos que las familias mínimamente tienen que entender cómo funciona la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Mínimamente tienen que entender qué es la personalidad y cómo funciona eso de la personalidad, cómo se construye, cómo se configura. Entonces, hay muchas familias que para ellas es raro, porque llevan muchos años entendiendo depresión, ansiedad, bipolaridad. Entonces llegan a un lugar donde le dicen, tienes comportamientos sociopáticos, tienes comportamientos narcisistas, tienes comportamientos dependientes, tienes comportamientos límites. ¿Cómo así? Sí. Cuando empecemos a entender desde esta conciencia de necesidad que un alto porcentaje, no sería que desde allá, de los trastornos clínicos que nosotros evaluamos en Medicol o que han evaluado en otros lugares, que son trastornos clínicos, depresión, ansiedad, bipolaridad, distimia, ¿listo? Nos encontramos que son en una gran mayoría solo un síntoma de unos trastornos de personalidad nunca diagnosticados y que por eso han hecho procesos y procesos y procesos y procesos y procesos y procesos. No sé quiénes, no voy a preguntar ni allá ni aquí, pero cuántas personas, miren, y a mí eso me parece muy particular. Acá hay muchas personas que han llegado y me han dicho, yo, ¿cómo estás? Tengo una depresión hace 6 años. Así que hace 6 años, sí, ahora estoy peor. ¿Te estás tomando el medicamento? Sí, me lo estoy tomando. Y te puedo cambiar muchas veces. Sí, he tomado 6 antidepresivos. Aquí también es una corresponsabilidad de los profesionales. ¿Por qué? Porque si tú estás deprimida, te tomas el antidepresivo, es decir, el neurotransmisor ya solucionó lo de la serotonina, el medicamento, ya lo solucionó. La serotonina que tenía que estar en 5 ya está en 5. ¿Listo? Entonces lo que tú tienes es una depresión psíquica, y una depresión psíquica acompañada de ciertas conductas como deseo de morir, cutting, trastornos de la alimentación, conductas de adicción, comportamentales o a sustancias, relaciones tóxicas, etcétera, etcétera, me está diciendo que lo que tú tienes es un problema de tu personalidad. Y que por eso te pueden seguir tratando la depresión 30 años en la vida, y esa depresión nunca va a evolucionar. Por eso en este lugar venimos a formar mis almas, no solo venimos a tratarnos. Y si nosotros empezamos a reconocer que nuestro camino hacia la adherencia a un proceso de intervención terapéutico de profundización es que nosotros entendamos que necesitamos casi que luchar contra ese mundo que está tostado. Porque hace algunas semanas nos llamó el secretario de Salud de la ciudad de Manizales
a una reunión extraordinaria a los directivos de las instituciones de salud mental de la ciudad a decirnos, estamos graves, se nos están matando. Y si nos están matando es porque tienen ganas de matarse. Y no estamos haciendo nada, o estamos haciendo lo mismo. Llega 20 minutos, diagnóstico, pepas y chao a la patada. O, como también nos da un poquito de tiempo, llegan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Me alegra? ¿Estás durmiendo bien? Hasta eso es una psicoterapia. Porque ni siquiera tenemos tiempo. Entonces hay algo que está sucediendo. Pero entonces sucedía algo muy particular. Y se los voy a contar porque lo hablábamos en esa reunión. Para la salud mental, de manera muy particular, a las instituciones nos toca buscar a los usuarios muchas veces. Pero les aseguro que si tuvieran un cólico con diarrea, hacen cola. Pero para ir a una intervención por psiquiatría, por psicología, por trabajo social, por medicina especializada en salud mental, ¿qué problema? Pero vaya que tenga un cólico con diarrea, o que tenga una migraña y un dolor de cabeza bien bravo, ahí sí corro para las urgencias. Pero si estoy triste, no corro para las urgencias. Estuvimos haciendo una evaluación de las familias dentro de nosotros hacemos un promedio de 12.000 atenciones al mes. Y las familias que realmente utilizan las atenciones en crisis, porque saben que aquí tenemos atención en crisis para mejorar la adherencia y para que entiendan que nosotros estamos realmente para ustedes, ¿cierto? Para usuarios y familia. Solo el 3% de las familias utilizan las atenciones en crisis, pero tienen la capacidad después de decir que no fueron bien atendidas, que no se sintieron bien acompañadas. Y eso necesitamos empezar a entenderlo. Que la adherencia, claro, nosotros como institución y como parte del proceso tenemos que generar el contexto para generar adherencia, pero el contexto no somos nosotros solos, también es el usuario. Cierro esta puerta e ingreso a otra casa de la adherencia. Ahora se nos decía. La gran diferencia, o lo que marca la diferencia, es la capacidad de decisión. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿qué estoy eligiendo? ¿Cómo lo estamos eligiendo? ¿Cómo estamos decidiendo? ¿Estoy decidiendo de lo que yo creo? Ojo, ¿desde lo que yo creo o desde la evaluación como equipo? ¿Quiénes somos equipo? Usuarios, familias y profesionales. Desde donde estoy eligiendo, cómo estoy decidiendo. Entonces llegan muchas familias, voy a poner el ejemplo. No, es que yo no sé qué hacer con ese muchacho, es que mira, acá hay muchas, no, acá hay varias. ¿Ya? No sé con ese muchacho. O muchos usuarios, no, yo no sé qué hacer con mi vida, ve, sigo igual. Entonces yo inmediatamente les pregunto, cuéntame cómo estás viviendo tu vida. Y empiezan o cuénteme qué está permitiendo con su hijo, hija, esposo, esposa, tío, sobrino, nieto, abuelo, el que esté en el trabajo. ¿Y qué nos encontramos? Que en un alto porcentaje solo siguen entre el 12 y 14% de las recomendaciones que el programa les hace. El resto siguen queriendo tener la razón, es decir, siguen decidiendo desde su ego como familia. Por eso una de las grandes preguntas frente a la adherencia y el impacto real de los tratamientos está correlacionado con lo que se está decidiendo y cómo se está decidiendo. Voy a aceptar algo, aunque la aceptación no es mucho, ¿cierto? Eso está claro, ¿cierto? Para mí no es mucho. Te los voy a reconocer. Muchas decisiones, o un alto porcentaje de las decisiones que necesitamos tomar dentro de los procesos, son decisiones bien difíciles. O sea, ser adherente desde una verdadera decisión, desde una elección consciente de la necesidad, son decisiones difíciles. Son un gran reto. Por ejemplo, para un mentiroso, no es un reto mentir, porque se acostumbró a mentir, y el reto es no mentir, que sería lo más sencillo, entre comillas. Me estoy haciendo entender. Sí.
Cuando yo empiezo a entender que un alto porcentaje de esas decisiones son de alta complejidad, que decidir es poner límite, que decidir es poner el freno de mano, que decidir es no ser permisivos, ni conmigo ni con otros. No ser permisivos. Es retarme a hacer la diferencia. Empiezo a entender que ser adherente es difícil. Porque implica no negociar. Lo decía por aquí. No negociar. Les quiero contar una historia, es una historia muy compleja. Vean. Hace unos años, 4 años más o menos, es una historia de hoy, pero así fiel. Un usuario estuvo en el tratamiento. Un usuario para el cual la marihuana es su Dios. Esto es el Dios. El pelado nunca hizo un tratamiento bien, terminó no haciéndolo, terminaron retirándose del programa, la familia terminó en un gran conflicto hasta con nosotros, porque les decíamos que eran permisivos con lo que nos corresponde, ¿cierto? Para decir la verdad no nos ponemos roritos, porque hace parte de la conciencia de necesidad, ser libres de decirles la verdad, y cuando firmamos el contrato de tratamiento, aceptan que nosotros seamos honestos, por no sé si quieran que les digamos mentiras, ¿cierto? Y entonces, por casualidad, hoy la hermana del muchacho hace una semana me escribió, mis tiempos ya son muy difíciles, pero mejor dicho, me escribió por ahí 100 veces, por favor, danos media hora, danos media hora, danos media hora, danos media hora, media hora, media hora. Yo, bueno, le voy a sacar media hora. Martes 2 de la tarde. Listo, lo que dice en la agenda. En esa familia, en ese tiempo, había un gran conflicto entre la mamá y el papá. Una mamá muy permisiva y un papá que no negociaba nada. Pues resulta que hoy llegan a la terapia, ¿cierto? Llegan a la intervención, a una asesoría. La peladita me había dicho que ella creía que el problema era como el papá. Yo, qué raro, ¿qué estaba pasando? Llega el señor y me dice, doctor, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? Muchas gracias por recibirnos. La pelada empieza a comentarme, no, es que el problema es con mi papá, hemos sentido a mi papá muy triste, tiene muchos problemas con mi mamá, lleva un mes y medio sin hablarse, pues mi mamá y mi papá le contó una, pues, ¿cómo era? Una barbería, personas que han tenido con posibilidad económica, y él ahí va, todavía consume marihuana, y el papá dice, para un momento. Y me dice el papá, yo sé a qué hijo soy, y yo no he tenido muy claros. Para mí mi familia está destrozada. Mi hija y mi esposa dicen que yo soy el verdugo de mi hijo, porque yo no toleraré ni aceptaré nunca que él fume marihuana en mi casa. Nunca lo toleraré. Mi esposa delante de mi hijo me dijo que yo era su verdugo, porque yo no acepto ni tolero que eso suceda, que yo llegara a mi casa y encontraré en el comedor, encontrar un rascador de marihuana. Pero para ellos tres, yo soy el mal. ¿Eso qué significa? Que la madre y la hermana naturalizaron la conducta narcisista sociopática del hijo y las tiene verdaderamente manipuladas. Mi hermana me expresa, pero es que él ha estado muy bien, sí, ha estado muy bien. Mi maestro del papá, sí, claro, ha estado tan bien que la semana pasada me tocó darle $1,500,000 para que pagara el arriendo de la barbería, pagara los servicios y unas deudas que tenía, porque la barbería no le daba. Yo solo los escuché. Pero él está muy bien. De que se dan cuenta, ¿no? De que nos damos cuenta desde este proceso. Hay una gran patología a nivel familiar. Y para esa familia de 4, el malo terminó siendo el que tiene conciencia de necesidad. Y yo les digo hoy, muy seguramente ese señor va a tomar la decisión de irse de su casa. Un señor de 60 años. Y me decía, no lo voy a tolerar nunca, porque yo entendí con ustedes aquí que hay cosas que no pueden ser negociables. Y yo no quiero sentirme culpable cuando mi hijo llegue a la casa en medio de una traba, porque se le corrió la teja, porque el señor ha leído y dijo, yo sé que la marihuana produce eso que se llama esquizofrenia. Y puede que hoy sí, mañana no. Perdón, puede que hoy no y mañana sí. Entonces yo no quiero sentirme responsable de que yo le ayude a mi hijo.
a que le diera una enfermedad mental de la cual nunca va a salir. Con todo el respeto, esa mamá y esa hermana tienen en riesgo de muchacho. Si nosotros no empezamos a entender que de eso hace parte la adherencia, que de eso hace parte la conciencia de necesidad, que nosotros necesitamos construir y configurar unas verdaderas formas de dialogarnos, unas verdaderas formas de entender el camino que construimos dentro de este proceso, pues seguiremos ahondando en repetir constantemente la historia. Como conclusión, quiero invitarlos e invitarles a que entendamos desde nuestra humanidad, desde esta frente, que nuestras decisiones, como personas, como mamá, como hermano, como primo, como familia del programa, como usuario dentro del programa, esas decisiones y la manera en que tomamos esas decisiones, sin esto, sin miedo, sin justificación, sin queja. Estoy haciendo puras eléctricas solamente porque si la van a venir un poco muy chévere. Ustedes la terminan con su mente. Para que sepan listo. Que sea así. Sin queja. Cuando empezamos a tomar decisiones desde este lugar, tanto como familias como usuarios, porque hay usuarios y familias, yo les puedo asegurar que el impacto de lo que estamos haciendo será un impacto real. Cuando yo entiendo desde la conciencia de necesidad en la adherencia que existen cosas que no son negociables para mí, como usuario, como familia, como profesional, porque también se los digo a todos los profesionales que dirijo acá. Los programas generan un impacto real. De otra manera, continuaremos experimentando algo a lo que estamos condenados si no utilizamos esto. Sufrimiento y dolor. Y otra sensación peor, angustia. Porque cuando hay angustia hay ansiedad, y cuando hay ansiedad siempre estamos pensando, ¿y ahorita qué va a suceder? ¿Y ahorita qué va a pasar? Preguntas. No sé si tengan alguna pregunta o si alguien tengan alguna pregunta. Quiero invitarlos entonces a que nos pensemos. Hay que pensarse en la vida. Creo que hay que pensarse. Hay que reconocerse. Hay que asumirse desde la posibilidad de reconocer que podemos ser seres libres, autónomos y autorresponsables, que construimos nuestro mundo en compañía de otros, que nos identificamos por vivir en una existencia en este tiempo presente y realmente nos podemos alejar de ese pasado si lo decidimos y no estar viviendo en un futuro que no existe. Por eso siempre, y si ustedes leen esta filosofía, creo que van a observar esto. Por eso decido ser como realmente soy, de manera que pueda ver quién soy y cómo soy, para dejar por unos momentos lo que debo hacer y descubrir lo que realmente hago, observarme con conciencia, permitiéndome ser libre de mi ego y mi sombra. Por eso les dije ahora que hay que arriesgarse, pero hacia el otro lado. Uno me arriesgo a mentir y arriesgo a no mentir. Elijo arriesgar un poco para sentir y hacer conciencia de mis propios sentimientos, para decir mis propias palabras y para encontrarme con mis verdaderos pensamientos. Observar mi pensamiento. ¿Será algo, Carlos? No, pero algo que rico darme con Carlos, que él dígame con Carlos, que él diga los medios de Carlos, pero no para él no digo. Decido ser mi propio ser, descubrirme día a día y permito que el plan para mí surja dentro de mí, pero desde este lugar, no desde este, porque este nos sabotea desde la conciencia y da a mi existencia un significado lleno de sentido. ¿Qué tiene sentido? ¿Mentir o no mentir? Seguramente no mentir.
Por eso, pero para esto necesitamos todos empezar a caminar despacio, respirar despacio, pensar en calma, sentir en calma, observar con atención, con compasión. Porque lo simple es lo básico, es simple, no es tan difícil. Decirse no es tan difícil. Decirle no al otro, mira, no es negociable. Ah, que me voy. Pero yo no voy a negociar lo que no es negociable conmigo. Porque camino despacio, respiro despacio, pienso en calma, siento en calma, observo compasivo. Porque lo simple es lo básico del tiempo presente, para tomarme cada instante con sentido y libertad del apuro. Este tiempo entonces será mi verdadero tiempo para hacerlo. ¿Saben que hay algo que no puede ser negociable y que me puede dar conciencia de necesidad y adherencia? No permitir que nada ni nadie irrumpa mi identidad. Porque la gran pregunta que me tengo que hacer es ¿quién soy para mí y quién soy para el otro? ¿Quién soy como usuario? ¿Quién soy como familia de un usuario? ¿Quién soy como hermano, como papá, como hijo? ¿Quién soy como eso? ¿Y qué tanto elijo ser lo que realmente digo elegir ser? Por eso este lugar, vuelvo y lo repito, no es un lugar solo para tratarnos, es un lugar para formarnos, para salir un poquito de esa matrix de allá, en donde estamos en el mundo de la vida, en donde no observamos y no parecemos máquinas. Y no reconocemos que necesitamos empezar a entender mínimamente hasta lo que sentimos, volvernos expertos en las emociones. Yo no sé si alguien las encontró la semana pasada, por ejemplo, ¿dónde se sienten las emociones? En el cuerpo. ¿Cuáles son? Estas y estas y estas. Mira, yo toda la vida he tenido esta emoción y apenas me doy cuenta que se siente aquí. Les quiero agradecer. Se fue el tiempo más rápido de lo que pensaba. Desde no apuntarnos que sean 45, 50 minutos máximo esta intervención. Y a los que están allí y a los que no están, pues espero que empiecen a tener conciencia de hacerlo. Deberían estar en este momento un promedio de 330, 350 personas conectadas. Y estamos ustedes conmigo aquí, y allí hay aproximadamente unas 50 y pedazos, ¿cierto? Y entonces después vienen las familias a decir, es que aquí no hay nada por nosotros, es que yo no entiendo tal cosa, es que yo no entiendo tal otra, es que yo no entiendo el diagnóstico, es que yo no entiendo para qué tal cosa, es que no quiere, si él no quiere venir, ¿para qué lo voy a obligar? No lo obligue. ¿Ya? Alguien me decía en estos días, es que cómo, o sea, yo cómo logro entender que una parte mía no quiere venir y otra sí. ¿Y usted qué, cuál es la conciencia? Ah, la que sí. Entonces, ¿qué va a decidir? Y se los repito, para hacer un proceso no necesitamos ni motivación ni aceptación, necesitamos conciencia. Les agradezco entonces mucho, que tengan una linda noche. Un abrazo a todos, a mis queridos asesorados. Ya nos vemos en 10 minuticos del link donde siempre nos vemos. Muchas gracias y buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Muy productivo, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, doctor John Cairo. Muy importante el tema de hoy. Buenas noches para todos. Hasta luego, una linda noche. Gracias. Abajo para que ya sacaron las frecuencias para que los firmen, por favor. Las 7:17 que no pueden trabajar. Mami, ¿Dónde firmamos? Laura, Señora. para quienes no pudimos asistir hoy, tenemos que ir a firmar esta semana. Esta semanita que vengan, no se preocupen. La idea es que si vienen 1 o 2 veces al mes, pues entonces cuando vienen, seguramente los vamos a poner a firmar 2 o 3 veces, pues porque asistieron de manera virtual. Ah, listo, bueno. Claro, claro que sí. Muchísimas Bueno, gracias. gracias. Feliz noche. Buenas noches. Bueno, La noche, ya les voy a compartir ahí al chat la filosofía del programa, que
fue con lo que finalizó el doctor John Jairo. Listo. Lauris, también recuerda, por favor, que las familias deben de colocar el nombre del paciente para la asistencia ¿Y dónde coloca? en el chat. En En el- el bueno, chat, listo. por Sí, Listo, muy bien. señora. Gracias. Mestre. Gracias. Pero Dani, aquí, ¿tú les informaste eso al principio? Sí, pero muy poquitos lo vieron. ¿Cuál es? aquí. En el chat escriben, por favor. Ay, pero aquí donde aparece. Ay, Laura, no encuentro cómo hacerlo. Ahí tranquila, no te preocupes, William Camilo, ya yo lo escribo acá para que Dani lo tenga en cuenta. ¿Es Bueno, William Listo, Camilo no, qué? ya lo copié. William Camilo. listo. Gracias. Hasta Bueno, mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias. estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Tengo que salir. ¿Quieres estar con mamá? No, Naila, que tú me olvides cuando esperas a tu mamá. ¿Qué más? Lauris, no te preocupes que yo ya los tengo todos los que copiaron en el chat. No te escuché. Listo, mi amor, Laura, está bien. buenas noches. Ya nos desconectamos. Yo soy la única aquí. Sí, señora. Es mi mamá No se pueden cambió la charla. desconectar. Señora. Ya se pueden desconectar, tranquilos. Que si van a seguir dando charla que a mi mamá le gustó. Que se conecte cada 8 días, no las he visto conectadas. A ver, así, no, yo sí me conecté. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Ay, entonces, me pidieron un poco de papeles y todo.